Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa, que organizamos gracias al mecenazgo del Banco Sabadell, de Cabify y de Asisa. Con el desayuno de hoy finalizamos los ciclos electorales que hemos venido desarrollando principalmente en Madrid, Barcelona y Bilbao, 44 actos en una maratón cansada, pero al final feliz, 10.000 asistentes y 1.200 periodistas que han cubierto los actos. Tenemos el placer de hacer hoy este análisis de resultados de la jornada electoral de ayer con dos amigos de nuestra organización, don Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS, y don José Juan Toaria, sociólogo y presidente de Metroscopia. Hemos estructurado este análisis en 4 principales apartados. Uno de primera lectura general y comparación con los resultados de las elecciones generales del 28 de abril. El segundo, Madrid y Barcelona como bastiones de referencia, además de otros enclaves o circunscripciones que hayan resultado significativos. El tercero, mapa estatal, comportamiento de los principales partidos y de los bloques a los que pertenecen, partidos soberanistas. Y el cuarto, elecciones europeas, lectura general y comparación de la votación en España con la registrada en otros países y hacia dónde caminará Europa. Si les parece, comenzamos, queridos amigos. La primera lectura general y comparación con los resultados de las elecciones generales del 28 de abril, por el orden que ustedes quieran. Bueno, pues ante todo, me sé de Fernando, que somos muy amigos, lo diré, porque soy el más mayor, está clarísimo, no es otro motivo. Muchas gracias por acompañarnos. Rápidamente, como nos ha pedido José Luis, la comparación de todo este maratón electoral al que la ciudadanía española se ha visto sometida, con su permiso le voy a resumir en 4 puntos, 5 puntos muy rápidamente. Primero, me interesa y creo que debemos destacar la paciencia enorme de la ciudadanía española, su capacidad de resiliencia, de aguante y su inquebrantable confianza en un sistema político que no hace más que defraudarla. Recuerden que hace 5 años esto era un sistema bipartidista imperfecto. Los españoles llevaban desde al menos 10 años en los sondeos diciendo que no les gustaba, que querían más pacto, más capacidad de diálogo, más retorno a un idealizado, pero no por ello menos añorado espíritu de la transición. Por cierto, esto lo dicen los jóvenes que no la vivieron como los mayores que sí que la vivimos. Es decir, hemos idealizado probablemente, pero no por ello tiene menos valor, aquel periodo al que añoramos en que personas con ideas totalmente opuestas eran capaces de negociar. ¿Qué es la negociación que vale? Claro, la negociación con quienes piensan lo contrario, porque negociar con un amigo no tiene mérito ninguno, es facilísimo. En segundo lugar, los españoles, en vista de que los partidos dominantes no aprendían la lección y eran incapaces de ponerse de acuerdo en temas básicos, optaron por dar entrada a lo que habían amenazado también en sondeos con hacer, a partidos nuevos. Y lo hicieron en el 15, primero con Podemos, luego con Ciudadanos. Llegamos a una transición de un sistema bipartidista, más o menos imperfecto, a un sistema cuatripartidista. Para colmo, un poquito más tarde ya, en vista de que aquello tampoco funcionaba, ampliaron la panoplia con un 5.º partido. Entonces, la reacción de la clase política en general y de muchos analistas, y creo que es sincero y honesto decirlo, ha sido negarse a ver la nueva realidad del pentapartidismo y empeñarse en analizar todo cuanto acontece en nuestro mapa político en clave de 2 bloques. Otra vez un bipartidismo, solo que no de 2 partidos, sino de 2 bloques, creando unas fronteras artificiales y absolutamente innecesarias entre las 4, o incluso las 5 o las 6 fuerzas de implantación nacional. Si esto fuera un país nórdico, como tantos políticos y sobre todo la ciudadanía añora que no seamos, pues no habría problema ninguno. Tenemos 2 partidos en las generales
que ocupan el centro del espectro ideológico, que es donde se coloca el 60% de la población española, que tendrían en conjunto 180 diputados, mayoría absoluta, amplia, para hacer todas las reformas posibles. Curiosamente, esa es la única posibilidad que está excluida, parece ser, de antemano, a la hora de formar nuevo gobierno que todavía no se ha formado. Bueno, los españoles, una vez más, tendrán que conformarse con que ese anhelo de capacidad de pacto, de negociación, esa idea que decía Pérez Llorca, recientemente fallecido, de que pactar es de valientes. ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía española? El 80% de los españoles piensan que pactar con quien piensa de modo distinto no es hacer prueba de dejación de principios, de traición, de cobardía, sino al revés, de sentido de responsabilidad, de capacidad de anteponer los intereses comunes a los intereses cortoplacistas de cada partido. Bueno, pues me temo que eso una vez más va a quedar supeditado a una clase política que, lo dice el 80% de los españoles, no está a la altura de lo que el país en este momento necesita y se merece. Llevamos 4 años con el país parado en un momento de transición económica, tecnológica decisivo. Estamos cogiendo un retraso sobre el que ya tenemos acumulado en temas muy cruciales y solo me queda desear que de estas elecciones generales, que sin duda han supuesto un par de cosas que Fernando ahora detallará con más finura que yo, pero una de ellas es, por ejemplo, que la piedra que todos rechazaban resultó ser la piedra angular, si me permiten la cita evangélica. Lo digo porque cuando digo esto entre gente más joven nadie sabe dónde viene la cita, ¿verdad? Es decir, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, bueno, pues ha resultado un superviviente que ha logrado, contra viento y marea y contra pronóstico, revitalizar un partido al que gratuitamente se había por perdido. Ha conseguido una mayoría insuficiente, pero, como digo, en otro contexto, si esto fuera Dinamarca, Finlandia, un país nórdico, pues estaríamos todos diciendo, bueno, no hay problema, hay 2 partidos, uno de izquierda moderada, razonable y con mucha experiencia de gobierno, un partido joven emergente que se dice centrista, liberal, tal. Bueno, eso en cualquier país europeo sería la mayoría, máximo si suman 180 diputados, la mayoría, como ustedes saben, son 176. Bueno, eso no se va a producir y creo que el segundo rasgo, con eso termino, porque no queremos alargarnos mucho para que deseablemente al final pueda preguntarnos algo, si es que quiere preguntarnos y si sabemos responderlo. Me interesa también señalar 2 datos. Estas elecciones, tanto las generales como las 3 que han venido después, en un plazo de un mes, han venido de alguna forma, si me lo permiten, y no estoy haciendo una defensa de parte por la edad que uno ya va teniendo, una rehabilitación de figuras políticas con experiencia. Es decir, un sistema político no se puede reinventar continuamente. Es tan malo que un sistema se anquilose y esté lleno de nonagenarios, como que de pronto parezca que la solución la tienen gente recién llegada que acaban de descubrir el adanismo permanente. A mí personalmente me encanta que en estas elecciones hayan tenido un éxito en votos, aunque no siempre en resultado práctico, figuras como Borrell, como Manuela Carmena, como una persona con la que no simpatizo mucho por sus planteamientos, pero que innegablemente entra en este cliché, como Ernest Maragall. Es decir, toda una serie, el propio Ángel Gabilondo, que es algo más joven, pero bueno, también entra en la categoría de senior. Hay como una añoranza y un respeto y un apoyo. Manuela Carmena, por ejemplo, los sondeos nuestros en Madrid tenía un apoyo del casi el 55%, mucho más gente de la que le ha votado. Es decir, se la respeta, se considera que es una figura importante, pero no por ello se la vota, que es otra cosa importante en este país nuestro, ¿verdad? Respetar al adversario y saber que aunque no comulgue con nuestras ideas, es una persona digna de ser respetada. Esa idea boxística que tenemos, bueno, que se nos intenta imponer porque la ciudadanía no la tiene, de que la política es un ring de boxeo en el que hay que ganar por KO, bueno, no lo comparten los españoles, que son en conjunto pues, una ciudadanía moderada que entiende claramente que en política el resultado al que se puede aspirar es a un empate honorable en el que, como dijo un catalán célebre, en un discurso también célebre, se hagan puertas lo suficientemente anchas para que todos puedan pasar por ellas sin tener que humillar excesivamente la cabeza. Eso consiste en la democracia. Sí, buenos días. Y
Muchísimas gracias por su presencia. Seguramente todos ustedes, como los que estamos en esta mesa, nos fuimos tarde a dormir y, por tanto, hemos madrugado todos, hemos dormido poco. Bueno, voy a tratar de ser en esta primera parte, así más general, voy a tratar de ser muy esquemático, pero a pesar de todo voy a intentar introducir un enfoque así lo más analítico posible. Y quizá lo más didáctico es comenzar preguntándonos, bueno, ¿cuáles eran las preguntas que dejaron abiertas las últimas elecciones generales, ¿no? ¿Qué es lo que se trataba de confirmar o no en esta especie de segunda vuelta de las elecciones europeas, municipales y regionales? Entonces, en primer lugar, se trataba de ver hasta qué punto el Partido Socialista iba a conseguir trasladar o no la ventaja que había obtenido en las elecciones generales al poder territorial. Yo creo que esa es una pregunta que era relevante, es decir, ver hasta qué punto, pues bueno, no había sido una cuestión de suerte, sino que bueno, el Partido Socialista, claramente en ventaja respecto de los demás partidos, iba a poder seguir manteniendo esa ventaja. La segunda gran pregunta era, pues bueno, la cuestión del sorpaso o no de Ciudadanos al Partido Popular, ¿qué es lo que realmente podía permitir que Casado perdiera el cargo? Es decir, porque se hubiera generado inmediatamente una revuelta interior. Yo creo que también era muy relevante ver, desde la perspectiva de los partidos, qué iba a pasar con los partidos a la izquierda del Partido Socialista, teniendo en cuenta que había habido un proceso, digamos, de lucha interna, ¿no? Donde comenzaban a devorarse mutuamente muchos de estos grupúsculos. Estaba el tema de Madrid y Barcelona, evidentemente, pero eso lo dedicaremos un punto aparte. Y luego otro tema interesante también era la propia disputa interna dentro del separatismo catalán. Es decir, quién iba a salir vencedor, si era Esquerra Republicana o no era Esquerra Republicana. Y desde luego la gran novedad de las anteriores generales, el fenómeno Vox estaba ahí para quedarse, o el fenómeno Vox va a ser un fenómeno efímero. Yo anticipo ya que mi opinión es que va a ser más efímero de lo que habíamos imaginado después de las generales incluso. Bueno, muy rápidamente a la primera pregunta. Yo creo que el PSOE ha mantenido su ventaja. Yo creo que ha trasladado en poder territorial y además con la distancia que obtuvo en el Congreso, ha trasladado su diferencia respecto a los demás partidos. Y si no ha obtenido mayor poder territorial, no ha sido porque haya tenido un voto menor, sino porque quien se ha derrumbado ha sido precisamente Podemos. Yo creo que esto es muy importante a tener en cuenta, porque en un sistema tan fraccionado como ha devenido el nuestro, esto es muy importante. Si tú necesitas una muleta en tu mismo ámbito ideológico, si de repente no puedes contar con ella, pues evidentemente el otro te ocupa esos espacios, ¿no? Y yo creo que eso es, vamos a ver qué pasa en Aragón, vamos a ver qué pasa incluso en sitios como Navarra, vamos a ver qué pasa en Canarias. Eso lo vamos a analizar luego quizá con más detalle. Claramente, pues bueno, ha conseguido Asturias, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Navarra. Pero, atención, yo creo que lo que sí es muy relevante es tener en cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas, quizá con la excepción de La Rioja y alguna otra que pueda salir después, eran ya comunidades autónomas que estaban en manos del Partido Socialista. Ahora, curiosamente, uno de los dos partidos que, a mi juicio, fracasó teniendo en cuenta cuáles eran sus expectativas en estas últimas elecciones, que es Ciudadanos, paradójicamente va a ser el que va a dirigir todas las discusiones en torno a la distribución del poder territorial. Es decir, que en la mayoría de los parlamentos autonómicos, Ciudadanos puede tener la llave para que se gobierne en una dirección u otra. Tengan en cuenta que el presidente Sánchez, en su intervención de anoche, dejó entrever que todavía sigue abierto alguna posibilidad de pacto con Ciudadanos. Es decir, que no ha cerrado esa puerta, aunque por la intervención de Rivera parece que esa puerta sí sigue cerrada por parte de Ciudadanos.
Bueno, vamos a ver, como hemos visto, Ciudadanos no hace el sorpaso por ir a la segunda gran pregunta, y yo creo que aquí se salva casi por la campana Casado, con esa especie de acelerón en el último momento en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que el titular de Madrid es... el titular de Madrid es que Madrid salva a Casado y entierra a Iglesias. Madrid se pierde por parte de la izquierda por todo ese conjunto de movimientos a la izquierda del Partido Socialista, pero por otra parte el hecho de que el Partido Popular quedara, contrariamente a lo que pasó en las elecciones generales, en el Ayuntamiento de Madrid y también en la Comunidad de Madrid, claramente por delante de Ciudadanos, le permite jugar con esa ventaja de que va a obtener un poder territorial que simbólicamente es importantísimo, ¿no? Porque no deja de ser la capital de España. Aquí está abierta, insisto también otra vez en Madrid, está abierta la posibilidad de algún pacto entre Ciudadanos y Partido Socialista, aunque insisto que soy muy escéptico a ese respecto. Y luego algo que a mí me preocupa, y es la naturalidad con la que dentro de los tres partidos de la derecha se da por supuesto que se pacta con Vox. Es decir, que ni siquiera se problematiza. Es un poco, yo creo que es el efecto Andalucía, que se ha asumido que Vox en cierto modo es un hijo descarriado del Partido Popular y en parte también del propio Ciudadanos, y que por tanto no hay que mantener ningún tipo de cautela respecto de lo que puede significar un pacto casi automático con Vox, que por otra parte yo creo que ha obtenido un resultado tremendamente bajo, si lo medimos sobre todo en las europeas, tremendamente bajo. Eso de superó el 10% en las generales, teniendo en cuenta la diferencia de participación entre unas y otras. Comparando las europeas con las generales, Vox ha podido perder 1 millón de votos. Ojo, en un mes. en un mes. O sea que realmente es un fenómeno que está muy inflado, que quizá lo hemos inflado también desde los medios de comunicación, ¿no? Por lo que hemos visto realmente no tiene las trazas de otros movimientos de extrema derecha que nos hemos encontrado en otros países europeos similares. Bueno, en la división de la izquierda yo creo que uno de los titulares de estas elecciones es la pérdida de las alcaldías del cambio famosas. Se pierde en Madrid, en Barcelona, en Ferrol, en Santiago, en Coruña, en Zaragoza. Las disputas internas yo creo que han ido todas en contra del propio Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias personalmente es el gran perdedor de estas últimas elecciones. Más Madrid, en la Comunidad de Madrid triplica el número de votos de Unidas Podemos. Es decir, que en el pulso, en el único lugar donde realmente se establece ese pulso entre rejonistas y Unidos Podemos, digamos, y pablistas, claramente decae a favor de Rejón. Y yo creo, y esto me parece que en una lectura política más amplia, yo creo que este derrumbe de Unidos Podemos y de la propia figura de Pablo Iglesias, que hasta antes de ayer estaba reclamando prácticamente la vicepresidencia del nuevo gobierno, va a tener consecuencias muy importantes a la hora de la negociación precisamente del nuevo gobierno. Es decir, que ha perdido la posibilidad de poder establecer condiciones importantes a Sánchez, que lo sigue necesitando y eso parece que es evidente, pero desde luego ese derrumbe en la auctoritas, por decirlo de alguna manera, de este partido lo debilita mucho cara a esas negociaciones con Pablo Iglesias. Y luego la disputa de los nacionalistas, y a mí este es el tema que más me preocupa de estas últimas elecciones, menos por lo que ha ocurrido en Barcelona, que luego lo veamos, porque en Barcelona, digamos, la mayoría de los partidos no independentistas es clarísima,
Pero, sin embargo, lo que sí me preocupa es, digamos, la fortaleza con la que el partido de Puigdemont va a estar en el Parlamento Europeo, va a estar también Junqueras, y ahora se nos va a plantear realmente un problema muy grave cuando pues, tengan que recoger el acta, si lo tienen que recoger en Madrid o no, si va a recurrir o no a los tribunales. Es decir, que vamos a volver otra vez a encontrarnos todos los días en las primeras páginas de los medios internacionales la cuestión catalana. Cuando, curiosamente, no ha ampliado su base electoral, pero, sin embargo, sí va a volver otra vez a recuperar la atención mediática internacional. Este es uno de los efectos también, a mi juicio, de lo que ocurrió ayer. Bueno, lo dejaría esta primera parte, si les parece, aquí. ¿Me permites un colofón a lo que ha dicho Fernando? No iba a montarles dos mapas, primero porque hay aquí un colega muy respetado y querido, que es Narciso Michavila, que de esto sabe mucho, pero bueno, con su permiso, y porque son ustedes tantos, pero simplemente a golpe de vista. Miren, ven esto, ¿verdad? Una España en rojo. Bueno, esto es el mapa que representa cuál ha sido la fuerza más votada en los municipios en las elecciones generales. Claramente en rojo. Ahora, este mapa representa lo mismo, solo que es qué bloque ideológico, dado que nos han inducido a pasar en bloques, es el mayoritario en esos mismos municipios. En otras palabras, estamos en una situación en la que en muchísimos casos el partido más votado no forma parte del bloque que es dominante, con las complicaciones que eso conlleva como apostilla lo que ha comentado Fernando. El segundo bloque de este análisis, Madrid y Barcelona como bastiones de referencia. Ya habéis apuntado algunos titulares, y también el estudio de otros enclaves o circunscripciones que hayan resultado significativos o que vayan a serlo. Brevemente, en el caso de Madrid, les confesaré que me da un poco apuro hablar de ello porque los sociólogos y los que hacemos sondeos no tenemos como visión adivinar el futuro, sino describir estados de ánimo y a partir de ahí tratar de deducir qué es lo más probable que ocurra. Esta vez la fortuna nos ha ayudado y en el caso de Metroscopia pues hemos sido, creo, los únicos que hemos anticipado que en Madrid, contra lo que era la sensación generalizada, no iba a ganar el bloque de izquierda. Sí iba a ganar Carmena, claramente, y ha ganado. Sí iba a ganar Gabilondo en votos, claramente, y ha ganado, pero en bloques no iba a cambiar la situación. Bueno, eso se ha producido, lo cual tiene esa doble lectura de lo que acabo de mencionar. Es decir, que, y lo que ha apuntado Fernando, es muy llamativo que demos por sentado que no hay nada que negociar. Hemos vuelto al bipartidismo, solo que al bibloquismo, si quiere usted decir. Se da por sentado que es un tren en que van PP, Ciudadanos y Vox, y como bien ha dicho Fernando, Vox parece que es un pariente, un hijo, un retoño que ha salido, que, bueno, con el que se cuenta porque sí, porque no puede no contar. A Ciudadanos no se le concede ninguna autonomía, pues piensa que está ahí metido, por más que hayan dejado o hayan insinuado que, bueno, que están abiertos a otras fórmulas en otros sitios. Y en el lado de la izquierda lo que se ha producido claramente es una asimetría muy profunda. La idea que pudo haber en el 2016 de un sorpaso de Podemos, ahora Unidas Podemos, al PSOE se ha desvanecido por completo. Como ha dicho Fernando, eso es claramente una reprobación ciudadana a la dirección de esa formación y paralelamente, lo ha señalado ya él, pero yo creo que es importante subrayarlo, un apoyo inesperado en un territorio que no era probablemente el más propicio, en el que no le va a rentar inmediatamente, pero sí de cara al futuro, de Íñigo Errejón, que ha triplicado, como bien ha señalado Fernando, en votos, repito, en las condiciones más adversas a quien era hasta hace poco su socio, era su contrincante. En Cataluña, en Barcelona, lo llamativo es que, también lo ha sugerido Fernando, por más que me ha llamado la atención que un periódico tan serio, tan respetado y respetable, tan bien informado, tan normalmente equilibrado como La Vanguardia, hoy titule sin ningún matiz: Maragall será el alcalde de Barcelona. Bueno,
está por ver, yo lo pondría en condicional, ¿no? Parece que va a ser, de no haber tal. Y se da por cierto, por hecho, indiscutido, siendo así que está empatado en escaños con Ada Colau, que le saca un pequeño puñado de votos y que todo el mundo sabe que es mucho más probable que se acceda, que haya por primera vez, dice el periódico, desde la República, lo da por hecho, ¿verdad? Desde la Segunda República, quiero decir, española, que va a haber un alcalde de Esquerra Republicana en Barcelona. Yo creo que eso está por escribir todavía, está por ver, simplemente porque la convergencia entre Colau y Collboni, que no se olvide, ya estuvieron juntos en la primera parte del anterior mandato municipal, y si se rompió esa colaboración fue por exigencias precisamente de los independentistas. Y luego está el apoyo que ya está dispuesto a prestar, lo ha insinuado, lo ha dicho, alguien que, aunque formalmente ha comparecido bajo las siglas conjuntas de Ciudadanos, pues tiene un margen de autonomía que le concede su propia personalidad, como es Manuel Valls. Por lo tanto, como ha dicho Fernando, eso está por ver. Hay 20 días para formar los ayuntamientos. Es cierto que si no hay un pacto, automáticamente es nombrado alcalde el que encabece la lista más votada, pero siempre que no es esa condición, que no hay un pacto previo. Lo que no hay es, como en el Parlamento, en las Cortes, la posibilidad de estar negociando indefinidamente. Al 20º día después de la convocatoria, cuando se constituya el ayuntamiento, si en ese momento surge una mayoría alternativa, esa es la alcaldía. Por lo tanto, me ha sorprendido esa rotundidad con la que se afirmaba que Maragall iba a ser alcalde de Barcelona. Lo mismo que ha dicho Fernando para el caso de Madrid. No hay que excluir, en pura hipótesis aritmética, otra cosa es la dinámica política, que probablemente en este caso va en contra del sentido que la mayoría preferiría. No es impensable que pueda haber alianzas no pensadas. A lo mejor Ciudadanos piensa que para ser segundo de una fuerza, a lo mejor es ser segundo de otra que tiene un cabeza de lista pues con un currículum y con unas características, como es Ángel Gabilondo, distinta, como pura hipótesis. Yo creo que en cualquier otro país que no fuera el nuestro, eso se estaría pensando. Aquí hemos ya por hecho que es un tren que va inevitablemente ahí, ¿no? Entonces, eso al margen de toda la pléyade de municipios grandes, donde va a haber acuerdos. Por ejemplo, el más probable es Málaga, donde el alcalde, que por cierto le admiro mucho porque tiene exactamente mi edad, y yo le he felicitado, digo, eso es, en fin, a los que tenemos cierta edad, que repitas una vez más, es como Joe Biden, que para muchos de nosotros también es el ídolo, ¿verdad? Eso que también a exactamente mi edad se presente o diga a presentar a candidato a Estados Unidos. Pues claro que sí, Manuela Carmena, otro ejemplo de eso. Bueno, pues ahí está claramente la alcaldía de Málaga. Parece que hay un pacto con Ciudadanos. Ocurre también, parece ser, en Aragón. Parecía que estaba hecho en Extremadura, pero no va a hacer falta por el fantástico resultado de otro veterano, no tan mayor, pero otro veterano de los que hablaba, como es Guillermo Fernández Vara. Es decir, hay lo que hay, sino Fernando, hay mucha tela por cortar, hay mucho hilo que coser, hay mucha negociación pendiente, y pretender ahora hacer un mapa razonablemente creíble de lo que va a pasar, me parece que es realmente abusar de su paciencia. Nos quedan, vamos a tener que tener paciencia, pero en otro sentido, 20 días por lo menos, más lo que se añada, porque no olvidemos que a su vez hay una investidura, que el socio natural, que parecía natural de esa investidura, como ha señalado también Fernando, que era Unidas Podemos, en la primera ocasión que ha tenido, que ha sido una cosa tan obvia jurídicamente como la suspensión de personas que, estando en prisión, no necesitaban pedir plácet ninguno, porque el plácet es para procesar. Si están siendo procesados, pues va de suyo que eso no hace falta, ¿no? Pues resulta que han dado un paso atrás y el Gobierno ha logrado salvar la situación con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, su socio supuestamente natural, que aspiraba, como también ha señalado mi colega y amigo Vallespín, en vez de apoyarse, ha dado un paso para atrás una vez más, ¿no? Entonces, está todo mucho más confuso, más fluido, y yo creo que eso es positivo, y yo personalmente lo veo con más esperanza y con mejor ánimo del que hemos tenido estos 4 años. Bien, yo voy a ser muy esquemático para no repetirnos. Yo, respecto de Madrid,
me hago una pregunta retórica que es casi una pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la izquierda para volver a ganar de una vez en Madrid? Porque yo creo que pocas veces ha tenido unas condiciones objetivas tan favorables para poder recuperar tanto el ayuntamiento como la comunidad, con dos candidatos que además tenían una autoridad fuera de toda duda, es decir, tremendamente respetados incluso por sus adversarios, o sea que no era solamente, digamos, un candidato de gran fortaleza dentro de su propio grupo, sino que también eran transversales, por así decir. Y sin embargo no lo consiguen. Antes de entrar estamos pensando que igual todo tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Y que los madrileños son particularmente reticentes a algunos impuestos como el de sucesiones, ¿no? Porque todo el mundo va a acabar heredando un pisito, aunque sea en San Blas, ¿no? Y por tanto que le pongan allí, ¿no? Que le quiten una parte importante, ¿no? de esa expectativa de que le puede llegar, pues les hace mucha mella. Yo creo que vamos a ver claramente, yo creo que en este caso el fracaso de la izquierda obedece fundamentalmente a la extrema izquierda y a sus propios juegos de poder dentro de ese grupo. Los votos tirados de Sánchez Mato, ¿no? De Madrid en pie, con el apoyo retórico de Pablo Iglesias, ¿no? Debería decir, no, hay que votar, ¿no? Si Carmena va a salir en todo caso. Así que, bueno, pues hay que votar a Madrid en pie, ¿no? Para que, bueno, pues consiga modular, ¿no? Para que no se pase Carmena en sus pretensiones y poder marcarla también desde más a la izquierda. Bueno, este tipo de actitudes yo creo que no han favorecido para nada la causa de la izquierda en Madrid y, por tanto, pues como tantas otras veces, sus propias divisiones han impedido que realmente tenga un resultado favorable. Por tanto, yo si fuera responsable de algún partido de izquierda en Madrid, lo que haría sería pedir un informe, ¿no? Para ver qué más puede hacer la izquierda para poder conseguir estos dos bastiones. Y bueno, respecto de Barcelona, yo creo que es muy interesante, o sea, lo que ha pasado es bastante interesante. Primero porque demuestra que muchas veces ciertos inventos, como lo de Valls, no acaban de salir. Y no acaban de salir porque realmente Valls no deja de ser un cuerpo extraño en la política catalana. Alguien que fue presidente del gobierno de Francia, que puede llegar a ser alcalde de Barcelona, y con el apoyo de Ciudadanos, además, ¿no? Lo de Valls hubiera podido funcionar si hubiera sido igual transversal entre PSC y Ciudadanos, de haberse dado también esa constelación, pero eso no ha salido. Y luego el tema de Colau es un tema que también ha sido muy doloroso, como el tema de Carmena, que, por cierto, en ambos casos creo que la escenificación pública de su fracaso ha sido admirable, ¿eh? Es decir, la naturalidad, por ejemplo, con la que Carmena, ¿no? Pues dijo, bueno, he ganado, pero he perdido, ¿eh? Hemos perdido. Y la propia Colau mucho más emocionada, ¿no? Porque como es ella. Es decir, que yo creo que ha habido un saber perder que a mí me ha satisfecho particularmente, sin buscar excusas, ¿no? Sino simplemente se ha asumido la derrota de una manera, yo creo que muy, muy deportiva y bastante admirable. Entonces, bueno, lo que sí se ha demostrado, y hay un artículo que no está mal, una columnita de Vidal Folk que hoy en El País, es que Barcelona ciudad claramente no es independentista, ¿eh? Por supuesto el entourage también, las grandes ciudades del cinturón de Barcelona, que ha sido un éxito para el PSC. Yo creo que el PSC hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, como un partido que está creciendo, que está en crecimiento en Barcelona. Y aprovecho para anticipar algo que quería haber dicho después, cuando hablar de lo de los bloques, y es que otro de los resultados evidentes de estas elecciones es que en territorios como el País Vasco y Cataluña, los planteamientos de españolismo radical que se presentan como constitucionalismo están fracasando estrepitosamente, ¿eh? Es decir, se está perdiendo las pocas posiciones de poder que se habían conseguido
en estos territorios a lo largo de las últimas décadas. Y el único que se mantiene es precisamente el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque tiene una visión de España que es mucho más hospitalaria al sentimiento general que existe en esos territorios de lo que es España. Y esto me permite conectar con lo que fue, a mi juicio, el enmarque fundamental de las elecciones generales. Las elecciones generales iban sobre la unidad de España y estuvieron absolutamente condicionadas por la cuestión catalana. Y el resultado de las elecciones generales fue que benefició al Partido Socialista y a la izquierda en general y a los partidos nacionalistas y regionalistas incluso. Es decir, que cuando se enfrenta una supuesta España muy entre comillas, constitucionalista, con otra visión de España alternativa posible, vence la otra visión de España alternativa posible, ojo. O sea que tenemos que replantearnos muy en serio si nos interesa seguir jugando con una visión del país reificada en torno a premisas supuestamente inamovibles. O sea, un país es lo que siente ese país, no lo que a priorísticamente decidimos, que es ese país. Y me parece que una de las lecciones que tenemos que extraer de las elecciones generales y de estas mismas tiene mucho que ver con eso. Pero que la propia posición de negarse al pacto de Ciudadanos tiene que ver con el hecho de que él se ha adscrito rígidamente a esa visión de España supuestamente eterna que nació en el 78 y que es absolutamente inamovible, al parecer, porque está grabada sobre piedra. El constitucionalismo será lo que decían los españoles, que es el constitucionalismo. Es decir, la Constitución española es abierta, la Constitución española admite cualquier visión de España, y lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Admite incluso la posibilidad de votar el salirnos de España. Es decir, que en este sentido, entonces, todo depende de la mayoría y todo depende de cómo se juegue políticamente cada una de estas cartas. A mí me parece que, sin entrar en cuál es la visión de España que yo comparto o dejo de compartir, yo creo que una de las lecciones que podemos extraer de este ciclo electoral es que el problema colectivo que tenemos sin resolver es precisamente la cuestión nacional y que eso es de una importancia considerablemente mayor a el tamaño relativo de los partidos de izquierda o de los partidos de derecha. Bueno, ya habéis anticipado algo de lo que puede ser el bloque 3 sobre el mapa estatal, comportamiento de los principales partidos y del bloquismo que decía Toaria, es decir, de los bloques a los que pertenecen esos partidos, y también el comportamiento de los partidos soberanistas. Se puede hablar también del PNV, por ejemplo. Sí, pues lo que ha hecho Fernando, como bien dices, en gran parte anticipa lo que habría que decir ahora. Yo, siguiendo su línea, diría, ¿por qué no pensamos un minuto por qué el gran problema que ha tenido la democracia española durante sus primeros 30 y tantos años fue el problema vasco, es decir, no del País Vasco, de la parte del País Vasco que estaba a favor de una ruptura violenta con una organización que asesinaba, que ha matado a casi 1000 personas? En este momento en el País Vasco los sondeos indican que apenas el 15-16% de la población está a favor de la independencia. Entre tanto, en Cataluña, que en aquellos años no había independentismo declarado, en estos momentos el núcleo duro, irreductible, independentista, está en torno al 33-34% y ocasionalmente se le suma un 10, 12, 13% de personas que no son realmente independentistas, pero que se sienten maltratadas, vejadas, incómodas con la visión de España que se les propone y que suman ese 40 y tantos por ciento, 47, 48, da igual, en todo caso menos de la mitad, y aunque fuera la mitad, partir un país en dos no es una victoria para nadie. Y siguiendo lo que dice Fernando, yo es lo que le reflexionaría. ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido que de pronto en el País Vasco predomina una visión incluyente de un nacionalismo
muy intenso, muy bien sentido, muy intensamente sentido, pero que ha abandonado la idea de ruptura. En cambio, en Cataluña, con una tradición pactista, con una tradición de consenso, era la zona del Estado español, de España, que mejor simbolizaba el sentido común, la capacidad de negociación. Eso se ha roto. Fernando ha señalado, y estoy totalmente de acuerdo con él, y creo que la inmensa mayoría lo está, que ser constitucionalista no es defender a pies juntillas la actual Constitución, es defender que exista una Constitución y que se respete. Por eso el malentendido generalizado con éxito por los independentistas de Cataluña ha sido presentar su puesta en juicio por las autoridades judiciales españolas como un ataque a sus ideas, nada más incierto. En España, como ha señalado Fernando y como sabemos todos, el Tribunal Constitucional, la propia Constitución, hace perfectamente legítimo luchar porque un territorio se salga de España. Lo que plantea es que eso debe hacerse de acuerdo con la legislación vigente. Lo que ha ocurrido en el proceso en Cataluña es que se ha violentado, primero, la legislación catalana que se dieron los propios catalanes, el Estatut, en las jornadas del 6-7 de septiembre, que todo el mundo parece haber olvidado de pronto hablando del 1 de octubre, y que se ha violentado lo que dice la Constitución española. Pero eso, ser constitucionalista no significa decir esta Constitución es intocable. Por cierto, lo dicen con más intensidad los votantes de un partido que en su momento no fue precisamente un ardoroso defensor de esta Constitución, que en cambio sí fue votada por más gente que en el resto de España en Cataluña, curiosamente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que reflexionar todos, y es que o hacemos un entorno más hospitalario para todos los que compartimos este país, que es muy plural, que es muy diverso. Cuando en los sondeos preguntamos a los españoles, ¿usted cree que entre su región, sea la que sea, y las demás, hay diferencias? Te dicen que sí. Todo el mundo siente que somos muy diferentes. ¿Le parece bien? Sí, le parece bien. Entonces tenemos que recordar la frase de otro incomprendido político español que dijo aquello de que somos todos hijos del mismo sol, tributarios del mismo arroyo. Me refiero a Azaña, claramente. Entonces, si no somos capaces de entre todos llegar a una regla, y cuando digo entre todos quiero decir los no independentistas, pero también, claro, los independentistas, que hasta ahora tienen motivos de queja, pero también tienen que reconocer que han incumplido, han actuado con deslealtad clara, y no se puede molestar porque el jefe del Estado se lo reprochara, porque si lo menos que se puede decir es que han sido desleales con su propia legislación, el Estatut de Cataluña, y con la Constitución española. Entonces, si todos somos capaces de ser leales a una misma idea compartida y buscar ese empate honorable, es decir, esa solución intermedia que a todos satisfaga, que por otra parte también le ha sido a Fernando, que de esto sabe mucho más que yo, está ya en la Constitución, la capacidad. España de facto es un país federal. España tiene transferidas a sus comunidades competencias que estados federales no tienen transferidas. España ha padecido lo que algunos han denominado el efecto Camps, que fue una ocurrencia del que fuera presidente de la autonomía valenciana, que en determinada ocasión dijo: Valencia tendrá tantas competencias como tenga Cataluña, pensando que las competencias eran una especie de medalla, de reconocimiento de valor, de botín que se concedía, cuando en realidad es una carga, es una responsabilidad. Entonces, los españoles, cuando se pregunta por la autonomía, lo que dicen es que, bueno, que lo ideal sería que cada cual asuma lo que pueda asumir, que hay un Estado, en la Constitución, una de las cosas que se dejaron abiertas y que hay que retocar es justamente las competencias propias del Estado, para que no estén continuamente negociando, porque, por cierto, el gobierno que más competencias que atribuyó a Cataluña no fue un gobierno socialista, dicho sea en honor a la verdad y sin partidismo ninguno, sino el de un expresidente que ahora va de abanderado del constitucionalismo cerrado, ¿no? Yo creo que de cara a este futuro que nos espera, tendríamos todos que hacer ese ejercicio de buena voluntad, de no pensar que el que piensa como nosotros es un enemigo que hay que expulsar, porque nadie puede ser expulsado de este país que formamos todos, que es España, y tenemos de todos que, como ha dicho, creo que una frase afortunada, Fernando, hacer un entorno
legal, jurídico, social, político, de convivencia más hospitalario. Bueno, yo voy a decir un par de cosas simplemente. Siempre cuando hablamos de bloques y después de ver los resultados de las elecciones generales, la conclusión a la que llegamos, contando votos, es que la diferencia entre el conjunto de los votos de izquierdas, es decir, Unidos Podemos, En Comú y Partido Socialista, y los tres partidos de la derecha, prácticamente estaban empatados. Parece que la diferencia eran 200.000 votos, 250.000 votos. Es decir, que no hay tanta distancia en número de votos entre cada uno de los bloques. El elemento diferencial evidentemente, son los nacionalistas y la capacidad que tiene cada uno de esos bloques de conectar con los nacionalistas. Claro, cuando el Partido Popular desaparece prácticamente en el País Vasco, cuando consiguió un escaño en Cataluña, evidentemente las posibilidades que tiene cuando Ciudadanos no existe en el País Vasco, existe y con fuerza en Cataluña porque fue, digamos, el Partido de la Resistencia. Pero a la líder del Partido de la Resistencia se la trae a Madrid. Claro, y se le colocan allí a Valls, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta todo un conjunto de errores que se están cometiendo también por parte de la derecha en su juego con las comunidades autónomas históricas. Puede parecer que estoy siendo quizá excesivamente crítico a este respecto, pero si lo hago es porque me preocupa profundamente, porque el futuro de este país pasa precisamente por eso. No pasa por quién gobierne, si la derecha o la izquierda, sino pasa por la capacidad que tengamos de cohesionarnos como nación. Y eso me parece que es lo más relevante. Por tanto, yo creo que en nuestros análisis importa menos a ver quién suma, izquierda o derecha. Por cierto, que en las europeas claramente la izquierda ha sumado más que la derecha, si no he contado mal, porque esto lo debía hacer sobre las 2 de la mañana. Sí, el PSOE y UP están en 42,89, PP, Ciudadanos y Vox 38,51. En las generales uno estaba en 42 con algo y el otro con 43, o sea que realmente digamos aquí sí ha habido una cierta disminución, lo cual hace prever que curiosamente aun bajando la participación en las generales, porque ha sido un 64%, ha habido más abstención seguramente de votantes de derecha que de izquierda. Y aquí puede que haya tenido una influencia, yo creo, el efecto Borrell. Yo creo que aquí también el cabeza de lista del Partido Socialista era mucho más conocido que los cabezas de lista de los otros partidos que competían con él. Ciertamente, únicamente decir que eso es el efecto banquillo, es decir, el PSOE tiene banquillo, los demás partidos no han demostrado tener el mismo banquillo de calidad para echar mano cuando hacía falta. O no echan manos de él. Elecciones europeas, lectura general y comparación de la votación en España con la registrada en otros países. Hay varios embajadores con nosotros. ¿Y hacia dónde caminará Europa? Eso me voy a decir dos cosas. Si en vez de hablar de política estuvieras hablando de fútbol, estaríamos celebrando que un equipo español va a liderar su liga. Me refiero al PSOE, que va a ser el partido más importante dentro del segundo partido de la Unión Europea. La Unión Europea en este momento es la segunda democracia más grande del mundo, si no me equivoco, detrás de la India. Por lo tanto, concediendo a la India todos los títulos de país plenamente democrático, la Unión Europea sería el segundo por número de habitantes. Y el segundo partido de esa gran unión, que es la Unión de Socialistas y Demócratas Europeos, donde está el Partido Socialista, resulta que el que más votos, el que más diputados aporta es el PSOE. Bueno, estaríamos celebrándolo, ¿no? Que por un equipo español, es decir, un partido español que es el que predomina en su campo. En segundo lugar, y aquí ahora me da apuro decirlo porque tengo delante a la persona a la que iba a aludir, pero conste que cuando lo pensé no pensé que vendría, que es Enrique Barón. Europa está muy bien,
y sigue estando con muy buena salud. Nos cuesta admitirlo porque, como todos los días los periódicos nos inundan con noticias de que pasa esto, pasa lo otro, es una aventura que se empezó para que nunca más hubiera guerra entre europeos, se ha conseguido. Es impensable hoy en día que Francia invada a Alemania o que Alemania bombardee a Francia o que Inglaterra y Francia no entren en guerra, es impensable. Y por otra parte, los populismos que tanto nos asustan, bueno, han estado siempre incordiando la Unión Europea. Me estaba acordando cuando el año, creo que fue en el 89, y Enrique Barón me corregirá si no fue así, pero creo que fue en el 89, cuando Le Pen, padre, entró por primera vez en el Parlamento Europeo y en la primera sesión que presidía un español, Enrique Barón, armó una zapatiesta monumental y tuvieron, Enrique, con buen criterio, para evitar que aquello se convirtiera en un mitin, suspendió la sesión. Hoy es impensable que los populistas tengan esa fuerza o ese empuje o esa capacidad de incordiar en la Unión Europea. Van a dar la lata, ciertamente, van a molestar, pero en modo alguno van a entorpecer la marcha de la Unión Europea. Cierto que los dos grandes bloques, el popular y el socialista, han perdido fuerza, cierto que en cambio lo ha ganado el tercero, que es el ALDE, el liberal, cierto que entre los tres representan lo que en conjunto es el núcleo básico de Europa. Por lo tanto, yo hoy soy tremendamente optimista. Y por decir, a fin de cuentas, es mi sesgo, datos de sondeo, los españoles, preguntados esta semana pasada en una encuesta de Metroscopia sobre qué piensan de la Unión Europea, piensa que España se beneficia enormemente de pertenecer, creen en el futuro de la Unión Europea, piden más Unión Europea, que se fomente la consistencia y la expansión de la Unión Europea, piden hasta un ejército europeo, que ya es pedir un país tan pacifista como el nuestro, ¿verdad? Y lo que lamentan, y su percepción no es errada, es que España no tenga en la Unión Europea el peso interno que le corresponde, cosa que es verdad, como sabemos todos. Los funcionarios españoles están magníficamente evaluados en la Unión Europea y, sin embargo, no tenemos la cuota que nos correspondería. Por lo tanto, en mi visión, y no es porque, como me pasa como a Fernando, como todavía no se ha hecho de noche para nosotros, pues quizás es un efecto de la nocturnidad prolongada. Yo soy muy optimista sobre la Unión Europea, creo que tiene problemas, los va a tener, los ha tenido, los tendrá, pero es una fuerza imparable y en el caso de nuestro país goza de muy buena salud. Bueno, a mí me parece interesantísimo lo que se ha producido en las elecciones europeas. Bueno, es fantástico eso, porque pasamos de lo más pequeñito, los municipios, y tal, ahora a lo más grande. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Parlamento Europeo? Bueno, pues en el Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo se ha trasladado lo que venía ocurriendo en los demás parlamentos de los diferentes países europeos, es decir, la fragmentación partidista, que es una de las señales, diríamos, de transformación fundamental de las democracias occidentales, ¿no? O sea, cada vez tenemos parlamentos más fragmentados, donde es más difícil conseguir conformar mayorías y cada vez es más volátil el voto. Es decir, no hay ningún partido político que tenga la seguridad de que aquellos que le han votado en las elecciones anteriores vuelvan a repetir y votarle de nuevo, ¿no? Entonces, claro, ya no va a poder funcionar en el Parlamento Europeo esa ecuación que yo creo que despolitizaba, que es la de el Partido Popular Europeo pacta con la socialdemocracia y el sistema este del Spitzenkandidat, que es una de esas palabras que los alemanes han incorporado ya al diccionario, digamos, al diccionario universal. El Spitzenkandidat pues acaba convirtiéndose en presidente de la Comisión. Ahora van a tener que negociar entre partidos muy pequeños. Hay dos grandes triunfadores de la noche, que yo creo que son los verdes, primero, lo cual denota que se ha trasladado a Europa, además con mayor fuerza que a los diferentes parlamentos de los diferentes estados, una inquietud, que yo creo que es una inquietud que afecta a las poblaciones europeas, y los liberales. O sea, que ahí hay dos nuevos actores que van a tener que jugar sus cartas, que seguramente jugarán sus cartas y que van a permitir, atención, esto es lo importante, que el Parlamento Europeo se acabe convirtiendo en otro Parlamento más.
Y esto puede tener unas consecuencias fantásticas para el proceso de unidad europea. Porque esto lo que puede permitir es sencillamente que, bueno, que desde cada uno de nuestros diferentes países, por fin, podamos ver a Europa dentro de un espacio público común, porque veremos cómo los partidos que tenemos identificados a nivel nacional operan después en el otro nivel y que, por tanto, hay una democracia europea que sigue más o menos las reglas de nuestras democracias parlamentarias. Y esto es revolucionario. Es una repolitización de la Unión Europea, yo diría que por primera vez una politización de la Unión Europea a través de la institución del Parlamento, que va a dar lugar, ahora tendremos muchos debates, habrá muchos artículos donde veremos cómo negocian unos y otros, cómo interfieren en esa negociación, obviamente, Macron y quien tenga que interferir, es decir, que el Consejo Europeo no se va a callar, indudablemente va a querer ser también muy activo, pero hemos entrado en una nueva dinámica. Espero no equivocarme. Yo creo que en lo que vimos ayer, quizá esto sea de las cosas que nos permiten ser más optimistas, aunque no se puede negar que cuanto más fragmentado está un Parlamento, más difícil es la gobernabilidad. Pero yo creo que lo que necesitaba Europa es politizarse en la perspectiva del ciudadano. Y esto me parece que se ha conseguido con los resultados electorales del otro día. Pues empezamos por... Te tocaba a ti ahora, ¿no? No, ya estáis. Bueno, pues empezamos por las preguntas. No vamos a tener tiempo para muchas, pero muchas de las que me han llegado están contestadas por las intervenciones que habéis hecho. Fernando Jauregui dice, hay muchos titulares y les ruego que se centren en estos tres. Los españoles abandonan los extremos. Pablo Iglesias es el problema de Podemos. El partido puede refundarse con Errejón o no. Ha habido un relevo generacional casi completo, es decir, relevo de ideas o tampoco. Sí, mitad sí, mitad no. No, yo creo que tanto los resultados de las elecciones generales como de estas elecciones del otro día, yo creo que muestran que España es un país moderado. Es decir, que a pesar de ese intento por polarizar en dos bloques, al final, digamos, el lado de extrema derecha y el lado de extrema izquierda se han debilitado. Y se han debilitado de una manera, o sea, primero en las elecciones generales y ahora después con mayor intensidad en estas elecciones las elecciones de ayer, lo cual coincide, por otra parte, con los datos que tenemos sobre la ubicación de los ciudadanos, la ubicación media, ¿no? Que es, pues, fundamentalmente está en el centro-izquierda, centro, ¿no? Y que no ha variado en los últimos 30 años. España en la escala 0-10, que es lo que está diciendo Fernando, 0 extrema izquierda y extrema derecha está siempre entre el 4,7, 4,9, el conjunto de la población española. El 50 y tantos se coloca ahí. Este resultado obliga a Iglesias, por su supervivencia, a forzar su incorporación al gobierno de Sánchez, o la caída de Podemos es un buen pretexto para Sánchez, para no meterles en el gobierno. Bueno, yo personalmente que lo conteste Sánchez, yo no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, no lo sé, yo creo que ha quedado muy debilitado, ¿no? Sí. Él dijo que Podemos, sí, pero también dijo hace poco que Podemos, que él iba a estar siempre al mando de Podemos y que Podemos necesitaba una mujer como líder o lideresa. Pues no sé por qué no puede ser ahora el momento oportuno a la vista de los resultados de ayer para dar el paso. Claro, cuando la lideresa es a la vez la compañera, pues es un poco más complicado, pero quizás sea el momento, ¿no?, en el que pueda darse ese paso. Desde luego no puede hacer como que no ha pasado nada. Es decir, en política hay que responder ante este tipo de fracasos políticamente. Bueno, y está Errejón por medio, claro. Sí, pero Errejón yo creo que no tiene capacidad de acceso a... Todavía no. Digamos, a ese tipo de instituciones, ¿no? A las instituciones, quiero decir, a los círculos y todo esto que están mucho más en manos de... Sandra Gallardo dice, ¿puede pasarle factura a Ciudadanos su veto al PSOE
y gobernar o pactar con Vox. ¿Cómo interpretar que hoy Sánchez viaje a París para verse con Macron? Bueno, lo segundo no lo sé. Lo primero diría que sí, que hay una factura que le ha pasado ya. La mitad de los que han votado o pensaban votar a Ciudadanos estaban tan a favor de un pacto con el PP como de un pacto con el PSOE, es decir, muy típico de un votante centrista. Dice, bueno, en este momento el que proceda, por lo tanto, ubicar a Ciudadanos exclusivamente en una dirección forzaba a una situación muy incómoda a una parte muy importante del electorado. ¿En qué medida lo han pagado o han sufrido un castigo? Pues es difícil de determinar, pero sin duda no le ha beneficiado. Yo creo que el viaje de Sánchez a París tiene que ver precisamente con la conformación del Parlamento Europeo. Hay un intento por dejar fuera al Partido Popular Europeo a través de lo que desde la Socialdemocracia Europea se llama un pacto de progreso, incorporando a todo un conjunto de partidos. Lo que no sé si salen los números, la verdad es que no me ha dado tiempo a ver si efectivamente salen los números. Y yo creo que Macron, que está en contra de la idea del Spitzenkandidat ¿no? Precisamente porque ellos no lo tienen, pues ahí pues, puede haber un tipo de negociación interesante, ¿no? Porque incluso yo creo que lo que le preocupa a Macron es que sea Weber, ¿no? el Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, el presidente de la Comisión, el presidente de la Comisión alemán. Yo creo que quizá no le guste suficientemente, entonces estarán buscando, igual hacen incluso una concesión al Partido Popular Europeo de nombrar a alguien que pertenece al mismo, como puede ser Barnier, que merece ya las medallas por cómo ha llevado las negociaciones del Brexit, que no es el Spitzenkandidat de ese partido, pero sin embargo es de ese partido y que podría tener el apoyo de algún otro. Y esto es maravilloso, estamos politizando Europa, vuelvo a insistir, estamos hablando del Parlamento Europeo como quien habla del Parlamento británico, del nuestro. Y esto es, ojo, esto es un cambio cualitativo, me parece que es muy relevante. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Esta era la de Europa, lo de el viaje. No, decía que si puede pasarle factura a Ciudadanos. Ah, sí. Yo creo que sí, yo creo que ya le ha pasado factura, de facto. Es decir, si Ciudadanos no ha hecho el sorpaso, cuando el PP estaba prácticamente en la lona, después de las últimas elecciones generales, cuando ha estado a 200.000 votos en las elecciones generales de haberlo superado, ha sido precisamente por eso. Es decir, hay un retraimiento de un votante de centro que clarísimamente iba a dar su voto a Ciudadanos y que podía haber convertido a Ciudadanos, incluso según las encuestas, el primer partido nacional de no haberse producido la moción de censura, que se ha retraído, que ahora pues es igual se refugia coyunturalmente en el PSOE o se refugia en la abstención, no lo sabemos, pero clarísimamente ahí yo creo que el potencial que tenía Ciudadanos de poder extraer votos tanto de la derecha como de la izquierda lo estamos logrando. Y yo creo que ahí tienen que hacer una reflexión muy profunda para ver cómo pueden recuperar realmente ese sector, porque no nos engañemos, la apuesta personal de Rivera es de ser el líder de la oposición y cada vez se está alejando más de esa posibilidad desde las elecciones generales. O sea que si quiere insistir en eso, pues puede seguir insistiendo, pero yo personalmente creo que no lo está haciendo correctamente para conseguir esa finalidad. Tenemos la suerte de tener entre nosotros al que fuera presidente del Parlamento Europeo en una etapa muy importante, Enrique Parón. Yo le quiero invitar a que brevemente dé su posición. Bueno, en primer lugar, por alusiones y por los pactos, yo interrumpí la sesión. Le dije al señor Le Pen que viniera a verme a mi despacho y le ofrecí un pacto. Le dije, mire, usted y yo estamos en las antípodas políticamente, pero estamos de acuerdo en un punto, espero. Hay que respetar a la presidencia y el reglamento. Me dijo, efectivamente, presidente. Le dije, pues muy fácil. Usted dice a sus lugartenientes que pidan perdón ante el Parlamento, ante la Asamblea en pleno, y luego, si la Asamblea vota que se reintegren, tal. Y cumplió su palabra.
pero respetó a la presidencia. Y aprovecho para otra cosa que me parece muy actual. ¿Por qué viaja Sánchez a París a ver al presidente de la República Francesa? En primer lugar, porque en la familia socialdemócrata le han hecho negociador. En segundo lugar, porque como Europa funciona con agenda, mañana por la noche se reúne el Consejo Europeo. Y entonces ahí es donde se puede ver la posibilidad que ha sugerido Fernando Vallespín de una alianza de progreso, que es lo que sugiere Frans Timmermans, que es el ganador de las elecciones en Holanda, pero que es el vicepresidente de la Comisión. Yo creo que es ahí donde está el corazón del tema. Y yo estoy muy de acuerdo en que la sociedad civil europea, que es la que no es militar, con la moneda está haciendo que Europa sea no un demos todavía, sea una sociedad civil que funciona. Y añado una información más. No es solamente la presidencia de la Comisión, entran en juego por lo menos 4, que son la presidencia de la Comisión, la presidencia del Consejo, la presidencia del Banco Central Europeo, que nunca le agradeceremos a Draghi lo que ha hecho por Europa, y la presidencia del Parlamento, que esa no entra tanto dentro del paquete. Bueno, y eso es lo que está en juego y ahí vamos a pasar el segundo semestre de este año, pero son las 4. Gracias. ¿Algún colofón? Ya no hay tiempo para más preguntas, pero si vosotros queréis poner los últimos titulares a todo esto, os veo muy optimistas, lo cual me alegra. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos dormido poco, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, yo soy mucho más optimista respecto a Europa y me parece que es muy importante subrayar que la extrema derecha ha fracasado. Yo creo que Europa se divide en 2 grandes grupos, a pesar de esa fragmentación. Los que están a favor de Europa y los que están en contra de Europa. Y aquí yo creo que los primeros han ganado por goleada. Y que luego, además, también los que están en contra de Europa lo están por razones que no coinciden necesariamente. Es decir, que Le Pen no acaba de ser Salvini, Salvini no acaba de ser Farage, o sea, los del este tienen también otras obsesiones y que, bueno, que incluso con alguno de estos grupos puede ser factible el poder llegar a acuerdos, ¿no? O sea, que yo respecto a Europa es algo muy optimista. Sigo con la perplejidad esta de la imposibilidad de la izquierda de conseguir Madrid. Eso me gustaría subrayarlo porque para mí es un problema intelectual, o sea, de falta de comprensión. Y luego respecto al problema que me sigue preocupando, y creo que lo he subrayado, es que estoy viendo que, contrariamente a lo que deberíamos hacer, que es tratar de limar asperezas con las nacionalidades históricas, yo creo que cada vez estamos abriendo un foso más profundo, ¿no? Y ahí es donde realmente deberíamos hacer nuestro mayor esfuerzo político por parte del bloque de derechas y por parte del bloque de izquierdas. Yo creo que cuando la derecha en España, es una opinión muy personal, cuando la derecha en España deje de pensar que zurrar a los nacionalismos periféricos le favorece electoralmente, es cuando podremos dar un paso adelante. Y en estas últimas elecciones nos hemos dado cuenta de que no ha producido ese efecto electoral. Ojo al parche. Bueno, dice José Luis que no eres muy optimistas. El maestro Antón Costas suele decir que optimistas y pesimistas acaban muriendo igual, pero los primeros, los optimistas, viven mucho más felices, ¿verdad? O sea, que pudiendo optar, seamos optimistas. Personalmente, propendo a ser optimista, pero creo que ahora con razón, por lo que ha dicho ya Fernando y por algún dato más. Primero, Europa está ahí, está fuerte, cada día está más fuerte, tiene problemas, porque cuando no se tiene problemas es que uno se ha muerto. Entonces, es una entidad que, como ha dicho Fernando, cada vez vamos sintiendo más cercana y más nuestra. No está muy lejano el día en que las elecciones europeas sean vividas como elecciones, un quinto tipo más de elección nuestra. 10 puntos más ha habido de participación política, eso también me parece que es muy relevante. Claro, y somos de los países en que más participación ha habido, ¿no? Y por la coincidencia con las... Hombre,
Pero han coincidido otras veces y nunca ha sido tanta. Coincidieron con las municipales, no con las... Pero no encontraron el electorado tan motivado desde las elecciones generales como aquí. Claro, es que ahora venimos un tracto electoral que empezó en abril y que también ha encontrado la ciudadanía, como también apuntamos antes, un poco ya cansada, ¿no? Es decir, porque no hay quien aguante 2 meses, 3 meses de campaña permanente. Y luego, por otra parte, de cara a España, yo creo que tanto el resultado de las generales como los de las municipales y autonómicas van a forzar a la clase política a responder, quieran o no, y propendo a pensar que quieren, otra cosa es que sepan, a seguir lo que la ciudadanía espera, que es que pacten, que acuerden, que negocien, que dejen de ponerse líneas separadoras, que dejen de pensar como un imposible metafísico que algún día Podemos y el PP, por ejemplo, puedan llegar a un acuerdo, porque, por último, todos los partidos, hay que pensar eso, debemos pensar eso, quieren de buena fe lo mejor para todos. Lo que pasa es que cada uno de ellos entiende que eso mejor para todos se consigue de una forma distinta. Luego, lo que estamos discutiendo es un tema de metodología, no de fondo, y ahí es donde se puede pactar, y hay que pactar. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, del Banco Sabadell, de Cabify, que ha estado representado hoy por don Isaac Martínez Barbero, y de Asisa, es el doctor José Abad, de esta organización médica, quien va a despedir el acto. Agradecemos tanto a Juan José Toaria como a Fernando Villaspín el análisis que han hecho de esta fantástica noche electoral, más todavía con el insomnio que entiendo que llevan encima. Por otro lado, Toaria, fundamentalmente, también Villaspín, ha planteado un elemento que me parece particularmente interesante, y es cómo los partidos no están haciendo un análisis suficientemente riguroso de la realidad y cómo su análisis va por el lado de los bloques y no por el lado de la diversidad. Aunque, curiosamente, una y otra vez, sabiendo la multidiversidad de este país, los bloques salen una y otra vez. Primero salía el Partido Popular, Partido Socialista, luego bloque de derecha, bloque de izquierda, constitucionalistas, no constitucionalistas, y ahora, en una de sus últimas palabras, Fernando Villaspín lo que planteaba era europeístas, no europeístas. Yo creo que esto no puede ser casualidad y no puede ser solamente por una falta de rigor de los políticos. Yo creo que hay otro elemento sustancial y es el cerebro humano. El cerebro humano, a su vez, también funciona de esta manera. Funciona de una manera simplista, aunque a su vez podemos criticar esta simplicidad. Sabemos que tenemos aspectos muy diversos y, sin embargo, nos movemos por el sí y el no casi en exclusiva. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y espero que hayan gozado de estos ponentes. Gracias.